Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. En este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo tejer este bolso estructurado a trapillo, y si estás comenzando también es ideal para ti, ya que estaremos usando únicamente puntos básicos. Es un bolso elegante, resistente y perfecto para uso diario o para vender. No olvides suscribirte al canal para no perderte más videos como este. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto: trapillo de 2 centímetros, 2 asas de plástico de 12 centímetros, 2 aros de 3 centímetros, este brochecito, ganchillo de 6.5, aguja lanera, tijeras, metro y cadena de 120 centímetros. Todos los enlaces de los materiales se los estaré dejando en la descripción de este video. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. Esta sería la parte de arriba para sostener el bolso. Y acá voy a comenzar a hacer puntos bajos. Ingresamos. Dejo un poco de trapillo para luego esconder. Tomo trapillo. Esto hacia acá. Y hago una cadenita. Ok. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. Ingresamos. Mi primer punto. De esta manera. Que quede el lado plano hacia adelante. 2, son 15 en total. $14 y 15. Ahí está. Vamos más acá. Así. 15 puntos bajos. Hacemos cadenita para avanzar a la siguiente hilera. Damos vuelta en la segunda cadena, ya que la primera es de altura. Ingresamos. Tomamos trapillo. Damos altura y cerramos. Puntos bajos, ¿ok? Tomando la cadena completa. Vamos a hacer 7 puntos bajos. Y 7 puntos bajos. Miren, esta va a ser la parte de enfrente de nuestro bolso, y esta va a ser la parte de atrás. Ahí 7. Aquí en esta otra cadena, en la octava, vamos a hacer 3 puntos bajos, o sea, un aumento. Aquí está el primero, segundo. Aquí en el segundo vamos a agregarle en la cadenita el marcador, ya que aquí vamos a hacer el siguiente aumento en la siguiente hilera. Ok, al segundo punto le agregan marcador. Vamos a hacer el tercero. Ahí está, 3 puntos bajos, que sería el aumento, y ahora 7 puntos bajos, siempre tomando la cadena completa. Mi último. Ahí está. Ok, 7 en un solo punto, 3 y 7. Ahora vamos a hacer una cadenita para la siguiente hilera. Damos vuelta siempre en la segunda, y aquí vamos a ir aumentando un punto. Ok, ahora van a ser 8 puntos bajos, o más que todo hasta llegar al marcador. Es por eso que es recomendable que le agreguen el marcador siempre al segundo punto del aumento. Y 8. Ahí está. Quitamos aquí y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2. Vamos a hacer un poco más apretado para que no se vaya a abrir a la hora de hacer el aumento. Ahí está. Agregamos el marcador y hacemos el tercero. Ahí mismo. Ahí está. Ahí. Ok, ahora los 8 puntos bajos.
siempre tiene que hacer este lado con este iguales, ¿ok? Si aquí hacemos 8 puntos, acá también. Ahí está mi último punto. Cadenita, damos vuelta, segunda cadena, ahora 9 puntos bajos. Y así vamos a estar trabajando unas cuantas vueltas más hasta donde les indique. Ok, entonces me voy a adelantar para no hacerles el video tan largo, hacer estos aumentos. Ok, siempre como les digo, agreguen su marcador el segundo punto de los 3 que hacen en medio. Entonces voy a seguir trabajando y regreso con ustedes. Ok, estoy en mi última hilera. Voy a hacer mis 2 últimos puntos. 1, aquí, mi última cadenita, y 2. Hasta ahí lo voy a dejar por ahora. Ok, miren qué bonita. Hice en total de vueltas 1, 2, aquí donde están las lomitas, aquí están las líneas, aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Ok, esta es la número 14. Aquí terminé. Hasta ahora mide 18 centímetros y medio. Y acá, bueno, desde acá lo voy a hacer 18 centímetros. No cortamos todavía, ahí nos quedamos en el último punto y vamos a hacer puntos bajos en este lado. Aquí vamos a hacer otro. En ese último punto que hicimos, vamos a hacer otro que va a ser para este lado, ¿ok? Sin hacer cadenita al aire, ahí nos quedamos haciendo el último punto. Vamos a ingresar nuevamente ahí donde hicimos el último punto y vamos a hacer un punto bajo para que quede de este lado así. Ok, vamos a hacer un poco más la cadenita menos floja, así. Ahí está el primer punto de este lado. Vamos a hacer puntos bajos aquí, miren, donde está esta raya, ahí, tomando toda la cadena, todo ese punto, así, donde está todo este nudito, línea de nuditos, acá, línea, nuditos, línea, nuditos, tomando todo el punto, ok, todo este nudo. Está la línea. Y aquí está el último, la última línea de lomitas. Ahí. Y vamos a ingresar. Hacemos el último punto. Así. Y aquí vamos a hacer una cadena al aire para poder girar a este lado. Ok, una cadenita al aire. Y luego el trapillo hacia atrás, hacia abajo, perdón. Y vamos a hacerlo de esta manera. En cada orificio que se ve por acá. Creo que ahí se ve, en cada punto, de hecho aquí un punto, 2, 3, 4. Ahí ustedes lo van a ver justo abajo de cada lomita. Ahí está donde hacer las cadenitas. Vamos a hacer deslizados. Aquí vamos a hacer el primero. Y hacemos nuestro deslizado. Así. Aquí estoy terminando. Aquí. Y mi último punto aquí en este último. Ahí. Ahí está. Hacemos tal como acá una cadenita al aire para girar y hacer los puntos bajos de este lado, que básicamente es igual a como hicimos acá en la línea de lomitas, en esta línea, todo este nudito. ¿Está? Ok, así es como se ve
creo que se ve claro. Ahí la línea de lomita, esta primera lomita. Esta línea, este nudito, ¿ok? Aquí estoy en mis últimos puntos. Ahí está la línea, ahora la línea de lomitas, que va a ser el último punto. Aquí hicimos el primer punto de esta hilera. Ahí está, ahí mismo vamos a hacer otro tal como hicimos acá para dar vuelta. Ahí está el último, esa última línea de lomitas, y vamos a cortar aquí. Vamos a dejar un poco para esconder. Con cuidado soltamos para que no se vaya a achicar esta cadena. Con la aguja lanera vamos a hacer la última cadenita para el cierre. Aquí en esta primera cadena que se ve acá, vamos a ingresar de esta forma, así. Y en la última que se hizo, en medio, a través de la lomita también. Ahí pues la dejamos igual que las otras, en la misma medida. Y empezamos a esconder el trapillo por debajo de los puntos. Ok, terminé de esconder en la parte de atrás y así nos quedaría por la parte de adelante. Vamos a medir 29 centímetros y acá 19 centímetros, 30 centímetros. Ok, no es tan pequeña, una medida pues normal, no queda ni tan pequeña ni tan grande. Y ahora tenemos que hacer otra igual a esta. Por acá lo tengo, miren qué bonita. Ahí está, tenemos dos iguales. Ahora vamos a hacer el lateral. Ok, para hacer el lateral vamos a hacer un nudo corredizo y 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por la parte de atrás de las cadenitas. En el segundo nudito, el primero es de altura, vamos a hacer puntos bajos. En total van a ser 5. Ok, están los nuditos, los voy a aflojar. 3, 4 y 5. Esta cartera solamente es de puntos bajos y pues para sellar serían puntos deslizados. Ahí está, puntos básicos, muy fácil de hacer y es un diseño muy bonito. Ahí está mi último punto, 5 puntos bajos. No vamos a hacer cadena de altura, solamente vamos a dar vuelta así en la primera cadenita, tomando la cadena completa, puntos bajos. Ahí está, tomando siempre toda la cadena completa y nos van a salir 5 puntos bajos. Ok, ahí está. De esta manera terminamos el último punto, damos vuelta y en la primera cadenita seguimos y así sucesivamente. Y aquí por ejemplo ya llevamos 3, 1, 2, 3 hileras. Vamos a tener que hacer, vamos a contar desde acá, desde aquí en esta cadena de altura que hicimos, ahí vamos a contar todas esas cadenitas, todas estas de alrededor, hasta llegar a esta cadenita de altura que hicimos de este lado. Ok, ahí está la cadenita de altura para doblar acá. Aquí está la cadenita de altura que hicimos para doblar acá. Entonces vamos a contarlo: 1, 2, 3, 4, 5. Cuenten, a mí me salieron 72. Ok, entonces quiere decir que voy a hacer 72 hileras en total. Ya llevo 3, me faltan hacer 69. Entonces de la misma manera siempre con 5 puntos. Entonces voy a terminar de hacer mis 72 hileras en total y regreso con ustedes.
Aquí estoy en mis últimos 2 puntos de mi hilera número 72. Ahí está. Esto mide 5 centímetros de ancho y por acá $60 centímetros. Ahora terminamos de hacer la 72 y vamos a doblar para hacer deslizados en estos lados para hacer la unión al bolso. Aquí nuestro primer deslizado va a ser este, donde está la línea de lomitas, arriba de esta lomita, tomando todo ese punto. Vamos a hacer deslizado aquí, en la línea de lomitas, en esta línea de acá, tomando todo este nudito, todo el punto. Línea de lomitas, esta línea. Lomita, la línea. Lomita, la línea, ¿ok? Nos tienen que salir 72 deslizados. Entonces vamos a hacer nuestro primero aquí en esta línea. La lomita ahí. Ahí está. Este es nuestro primer cadenita del lado de lateral. Entonces ahí agreguemos lo que es un marcador para poder identificarlo, cuál vamos a unir, empezar a unir en el bolso. Entonces este y así sucesivamente. Den altura al deslizado para que no se empiece a encoger el tejido. Dando altura. ¿Ven? Lomita. Vamos a dar más altura acá. Línea. De este lado, la línea de lomitas. Entonces para el punto número 72 voy a hacer una cadenita al aire. Y aquí le voy a agregar el marcador que me indica que sería la número 72 con la que voy a terminar pues el lado, ¿no? Y acá voy a girar para hacer estas 1, 2, 3, 4, 5, tomando la cadena completa. Ahí, 1, 2, 3, 4 y la última 5. Ahí. Miren, aquí fue donde comenzamos. Luego escondemos por la parte de atrás este trapillo. No vamos a hacer cadenita al aire tal como hicimos acá. Solo vamos a girar y en este lado vamos a hacer lo mismo. En la línea de lomitas, aquí, tomando todo el punto, en esta línea, ¿ok? Línea de lomitas, ahí, lomitas, línea, lomitas, línea. En esta primera, agréguenle el marcador para que puedan identificar el primer punto de estos 72. ¿Ok? Ahí está el último de este lado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y luego el primero de este lado. Entonces vamos a seguir haciendo deslizados. Aquí estoy terminando mis últimos puntos de este lado. Línea de lomita, el penúltimo. Y el número 72 lo vamos a hacer aquí en este primero. De las 5 a este lado. Así, miren, queda así. Aquí le vamos a agregar un marcador para saber dónde vamos a terminar de unir el lateral al bolso. Ahí está. Y ahora vamos a hacer nuestros 5 de este lado. Uno, 2, 3, 4 y aquí vamos a, aquí voy a cortar
para hacer la número 5, ¿ok? Con la aguja lanera vamos a ingresar de esta forma en la primera cadenita donde está el marcador. Ahí está. Y en la última que hicimos, en medio, pasando de esta manera. Ahí está la cadena número 5 de este lado. Y por la parte de atrás simplemente escondemos lo que son estas tiras. De igual manera escondan la que está del otro lado. Ok. Estos nuditos que se ven por acá no se van a ver. Es por eso que le hicimos las cadenitas, para que se vea más bonito. Ahora vamos a unirlo al bolso. Vamos a tomar cualquiera, una pieza para comenzar. Tomamos trapillo, siempre dejamos para luego esconder, ¿ok? Ingresamos de esta manera. Desde la pieza, ahí donde está el marcador, lo vamos a quitar ahí y vamos a tomar toda la cadena. ¿Ok? Las 2 hebras de la cadena, ahí está. Y vamos a tomar esta cadena donde está el marcador. Así. Dejamos por la parte de encima. Luego obviamente lo ingresamos hacia adentro del bolso para esconder. Entonces aquí. Así. Voy a quitar el marcador. Luego apretamos bien. Va a quedar flojo un poco en este momento, pero luego pues ajustamos bien. A ver, entonces nos vamos a dirigir en la siguiente cadenita y nos vamos a dirigir en la siguiente cadenita de este lado. Muy fácil, cadena con cadena, ¿ok? Y vamos a hacer deslizados. Como siempre, dejemos flojo el tejido, o sea, las cadenitas, para que no se empiece a encoger el bolso. Así, cadena con cadena. Tomamos trapillo, ingresamos por las 2 cadenas, damos altura y cerramos. Y así, sin hacer más nada que uniendo de esta manera. Okay. Terminé de hacer mis deslizados en este lado. Bueno, me faltan 2 puntos para mostrarles, pero miren qué bonito va quedando. Queda firme. Así de este lado. Y así de este lado. Quedó gruesecito para que le dé más firmeza a nuestro bolso. Ahora aquí me faltan los 2 últimos puntos. Ya sé que faltan 2. Entonces voy a quitar el marcador. La penúltima. Con la penúltima. Ahí está. Y la última. Aquí. A tomar las 2 hebras. Así. Y esta. Ahí. Voy a cortar. Dejo trapillo para luego esconder. Soltamos acá con cuidado para que no se nos vaya a apretar esa cadena. Y con la aguja lanera, así, llevamos hacia atrás o por acá. Ahí pues escóndanlo bien. Así, el otro lado lo llevé. Y tratemos de esconder por debajo de todos estos puntos. Por todos estos puntos. Luego lo hago.
quedamos acá. ¿Sí? Por la parte de atrás. Ingresamos así para acá, para que se una más. Se unan más estos dos así. Y luego por debajo de todos estos puntos. Ahora vamos a hacer el otro lado de igual manera. Esta es la parte de enfrente. Aquí se ve lo que es la cadena de altura. Ahí vamos a ingresar. Pero del otro lado así. De este lado de acá. Ahí está la cadena de altura. Como les digo, agreguen el marcador cuando hagan sus cadenas. Ahí está. Aquí donde está el marcador este. Cadena con cadena dejamos para luego esconder. Ingresamos por ambas cadenas. Vamos a hacer totalmente lo mismo. Siguiente cadenita con cadenita de lateral. Damos altura, cerramos. Muy fácil de hacer, chicas, y muy bonito queda el resultado. Si lo hacen con un trapillo que tenga algodón, va a quedar más firme, y de igual manera va a quedar más firme si lo hacen con trapillo más grueso, uno de 3 centímetros a 3.5 hasta ahí, porque luego les queda muy pesado. Entonces, entre más grueso el trapillo, queda más firme el bolso. Y pues el algodón también es otro de los factores para que el bolso no les quede tan flojo. Pero pues sí duelen un poquito más las manos. Los últimos 2 puntos. Vamos a quitar. El apretado. Ahí. El último de acá. Así. Sacamos. Cortamos y escondemos. Ahí. Voy a tratar de traerlo acá para que se una. Se haga la unión. Y esconderlo por debajo de todos estos puntos. Por todo debajo de los puntos. Y de igual manera este lado. Vamos así. Tratar de agregarlo hacia acá. Y hacia acá. Hacia abajo. Ok. Lo voy a dejar para no hacerles el video tan largo. Acomodamos bien el bolso. Miren. Esto lo hacemos así. De esta manera. Para que pueda cerrar. Cualquiera de los dos lados puede ser su parte frontal. Le voy a agregar esta acá. Le podemos agregar un lindo broche. Queda bonito. Pero en esta ocasión, de hecho, no le voy a agregar este broche. Le voy a agregar
este cierre de cuero con magnéticos para que no le agregue los magnéticos por dentro, sino que cierre así. Lo voy a coser con hilo de nylon de 0.35. Esta va por la parte de enfrente. Ahí acomodamos bien. Hago el nudo primero para que no se vaya a soltar el magnético. Así es como le agrego los magnéticos. Siempre hago un nudo al iniciar, 2 o 3 veces. Tercero. Ahí. Deja así. Justo acá. Por acá. Lo paso hacia donde voy a comenzar. Y lo agrego. Paso así. Así en todo alrededor. Paso nuevamente por aquí hasta acá, aquí hasta acá, aquí hasta acá, y así hasta llegar por acá. Y así de igual manera lo hago en este lado. O sea, ya al terminar el último de aquí a acá, y hago el nudito por la parte de atrás, unos 2 o 3 nuditos por la parte de adentro que no se vaya a ver. Ok, ya terminé de unir los magnéticos. Miren qué bonita. Ahora vamos a agregar acá. Esto es opcional, yo se lo agrego. Y la cadenita. Y bueno, así de fácil podemos crear este hermoso bolso con diseño diferente. Anímate a hacerlo. Espero que te haya gustado este tutorial y no olvides dejarme tu comentario para saber tu opinión. Nos vemos en la próxima. Saludos y bendiciones.